Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva Quick View de LibreOpción. En este canal hemos presentado varias placas madre de diferentes marcas con chipset Z690 y todas de gama alta para equipos de alto rendimiento, ya sea tanto para gaming extremo como para productividad a nivel profesional. En esta oportunidad vamos a seguir con el chipset Z690 para ver más placas madre de la marca Gigabyte pero de gama media alta. Nos referimos a la línea Z690 UD en sus 4 variantes, dos compatibles con memoria DDR5 como son las Z690 UD-AX DDR5 y Z690 UD DDR5, y otras dos compatibles con memorias DDR4 como son las Z690 UD-AX DDR4 y Z690 UD DDR4. Pero en este video nos vamos a enfocar solo en el modelo más potente de todas, el Z690 UD-AX DDR5. Lógicamente las siglas AX se refieren a que cuenta con conectividad inalámbrica. Lo mismo sucede en ambas versiones para memorias DDR4. Tenemos la versión AX con conectividad inalámbrica y la otra no. Así que si estás dispuesto a dar el salto generacional hacia DDR5, tenés que animarte con la versión compatible con esa generación de memorias. Pero si querés migrar desde tu PC actual hacia la 12ª generación de procesadores Intel y querés conservar tu memoria DDR4 actual, entonces tenés la versión compatible para ese estándar de memoria RAM. Estas 4 placas que están en stock y veremos en este video son revisión 1.0. Bueno, ya con el packaging del Z690 UD-AX DDR5 en nuestras manos, vamos a realizar un rápido unboxing para ver cómo viene la placa dentro de su caja, qué accesorios incluye y obtener una primera impresión de su estética y detalles constructivos. En el frente de la caja están destacadas las siglas UD, que significan ultra durable, característica con estándares de calidad propios de Gigabyte que ya conocemos. Tenemos también los logos de compatibilidad para el tipo de memoria y el estándar PCI Express, como también el CPU y el chipset. En la parte trasera tenemos una imagen del producto con un detalle de sus características principales. Luego a la derecha tenemos más características destacadas con imágenes como ser los VRM, PCI Express, memorias, slot M2 y conectividad inalámbrica en el caso de las versiones AX. Abrimos la caja y nos encontramos como siempre con el motherboard dentro de su bolsa antiestática. Lo retiramos y al quitarlo ya podemos ver su aspecto estético y constructivo. Es principalmente de color negro con veteados en gris con partes en terminación metálica en algunos elementos como slots y en negro mate en otros como ser los disipadores. El dorso es totalmente en color negro mate con soldaduras muy prolijas y no encontramos backplate. Luego tenemos el panel trasero de puertos y conectores que luego detallaremos. Su tamaño es ATX y sus medidas estándar son de 305 mm de alto por 244 mm de ancho. Luego de la bandeja de cartón separadora encontramos los siguientes accesorios: una antena línea Aero para la conectividad Wi-Fi, ya que este modelo es AX, dos cables para unidades SATA de 6 GB por segundo, bolsitas con tornillos para unidades M2, una guía rápida de instalación y por último el manual del motherboard. Una vez terminado el unboxing y habiendo visto la estética y terminación general, vamos a comenzar a detallar todas las características técnicas, capacidades y tecnologías de esta placa madre de Gigabyte. Comenzamos. Como ya sabemos, el socket LGA 1700 admite la 12ª generación de procesadores Intel Core como también Pentium Gold y Celeron. Su chipset Z690 está preparado para los últimos estándares DDR5 y PCI Express 5.0 como también las generaciones anteriores. Para alimentar este motherboard disponemos del clásico conector ATX de 24 pines y luego para suministrar la corriente al CPU tenemos dos conectores ATX de 12 voltios, uno de 8 y otro de 4 pines, los cuales cuentan con pines sólidos que nos van a brindar un área más grande de contacto, mayor resistencia y vida útil, como también un suministro de energía más eficiente. Para garantizar el máximo rendimiento en turbo boost y overclocking de la CPU de nueva generación de Intel, la serie Gigabyte Z690 cuenta con el mejor diseño de VRM jamás creado anteriormente y con componentes de la más alta calidad. El CPU recibe una corriente estable y adecuada gracias a 16+1+2 fases de potencia con un diseño Direct Digital VRM. Son 16 fases B-Core de 60 A, una BCC GT de 60 A y dos BCC AUX de 70 A Dr. MOS. Todo esto es gracias a componentes de excelente calidad como ser capacidad
capacitores y chokes de nivel premium y condensador de tantalio con una impedancia menor que la de un capacitor normal para reducir la ondulación del voltaje y estabilizarlo durante cargas pesadas de trabajo, como también lograr buena capacitancia en altas temperaturas. El BIOS es del tipo Flash AMI UEFI de 256 bits y para actualizarlo disponemos de la tecnología QFlash Plus, con la cual podemos insertar una unidad USB en un puerto dedicado con la versión del BIOS a instalar y con solo presionar el botón QFlash se actualiza sin la necesidad de tener instalado el GPU, memoria, placa de video ni unidades de disco. En cuanto a la memoria RAM, contamos con 4 bancos para DIMM del tipo DDR5 de hasta 32 GB cada uno, dándonos un total de 128 GB con arquitectura Dual Channel y soporte para Extreme Memory Profile, conocido también como XMP, pudiendo instalar memorias de hasta 6000 MHz en modo OC. De más está decir que el estándar DDR5 nos ofrece un 50% más de rendimiento que la generación anterior, y Gigabyte aumenta drásticamente la capacidad de esta placa al implementar el voltaje DDR5 nativo desbloqueado. Como detalle de calidad, todo el enrutamiento de la memoria está en capas internas del PCB protegida contra interferencias externas. Antes de pasar a su capacidad de video, veamos qué puertos y conectores tenemos en el panel trasero de entradas y salidas. Encontramos 4 puertos USB 2.0 de color negro, un puerto PS2 para teclado y mouse, 2 conectores a rosca tipo SMA para la antena, 4 puertos USB 3.2 generación 1 de color azul, una salida de video DisplayPort, una salida de video HDMI, un puerto USB 3.2 generación 2 tipo A de color rojo, un puerto USB tipo C con soporte USB 3.2 generación 2x2, un puerto para red RJ45 y 3 conectores de audio tipo jack de 3.5 mm. En cuanto al video, como ya vimos, tenemos 2 salidas con soporte para gráficos Intel HD integrados en caso que no instalemos una placa de video. Desde ya que estas salidas van a funcionar con procesadores Intel que incluyan gráficos integrados. La salida HDMI es versión 2.1 con una resolución máxima de 4096 x 2160 píxeles a 60 Hz y con soporte para HDCP 2.3. La salida DisplayPort es versión 1.2 con una resolución máxima de 4096 x 2304 píxeles a 60 Hz y también cuenta con soporte para HDCP 2.3. Sobre el audio integrado nos encontramos con sonido de hasta 8 canales, o sea 7.1, como también lógicamente tenemos 5.1, 4.0 y estéreo 2.0. Aparte tenemos soporte para audio digital SPDIF. Como características de calidad tenemos capacitores de gama alta y protector de ruido de audio entre otros. Sobre la conectividad, como vimos en el panel trasero, tenemos un puerto RJ45 para red cableada Realtek con velocidad de hasta 2.5 gigabit, o sea 2.5 veces más rápida que el estándar de 1 gigabit, especial para evitar cuellos de botella a la hora de los juegos online. Luego tenemos los conectores para la antena, la cual cuenta con estética aero de la línea Vision de Gigabyte. Esta antena nos provee Wi-Fi 6 AX201 de 2.4, 5 y 6 GHz, como también es compatible con todos los protocolos anteriores, A, B, G, N y AC. Wi-Fi 6 es 5.5 veces más rápida que el protocolo 802.11ac, lo que nos va a asegurar un tráfico fluido sin atascos para una mejor experiencia de conectividad. Por último tenemos Bluetooth 5.1 para emparejar nuestros dispositivos más cercanos, el cual es 4 veces más rápido que el estándar 4.2. Sobre los slots de expansión encontramos lo siguiente. Primero un slot PCI Express 5.0 de 16X con velocidad X16. Este slot cuenta con una armadura metálica ultradurable destinada a soportar el peso de las placas de video más robustas del mercado para evitar roturas al instalarlas o deformaciones a largo plazo. Luego tenemos 2 slots PCI Express con tamaño de 16X, uno con velocidad X4 y otro con velocidad X1. Estos no cuentan con armadura metálica ya que nos van a servir para instalar, por ejemplo, placas de sonido o unidades de almacenamiento entre otras. Por último tenemos otros 2 slots PCI Express con tamaño de 1X y estándar 3.0. En caso de instalar más de una placa de video, contamos con las tecnologías multi-GPU AMD Quad GPU Crossfire y AMD Two-Way Crossfire. Un punto muy importante en todo motherboard hoy en día es el almacenamiento, ya que conviven múltiples estándares. Esta placa nos ofrece 3 slots del tipo M2 con soporte PCI Express 4.0 X2 con Thermal Wards. El primero de estos tiene conexión directa con el CPU, por lo que es el más rápido de todos y debería ser donde instalemos nuestro sistema operativo
para alcanzar la mayor velocidad y aparte admite unidades más grandes que los otros dos, de tamaños 2260, 2280 y 2210. Luego tenemos otros dos slot M2 que están conectados a través del chipset, también con estándar PCI Express 4.0 y admiten tamaños 2260 y 2280 únicamente. Todos son compatibles con NVMe. Como característica adicional tenemos soporte para memorias Intel Optane, pero solo en estos últimos dos slots. Por último contamos con 6 puertos para unidades SATA 3 de 6 GB por segundo y vamos a poder configurar RAIDs del tipo 0, 1, 5 y 10. Para que todos estos componentes que venimos detallando funcionen correctamente a buenas temperaturas y gocen de una larga vida útil, es necesario un eficiente sistema de refrigeración que se compone de dos partes fundamentales, la pasiva y la activa. En cuanto a refrigeración pasiva, nos encontramos con un diseño térmico cubierto sobre los VRM y MOSFET con disipadores moldeados e integrados para mejorar la eficiencia térmica con un mejor flujo de aire para un eficiente intercambio de calor. El disipador principal, que es más grande, está acoplado al panel trasero y luego tenemos un disipador más chico en el lateral. También tenemos un disipador en el slot M2 principal, el cual cuenta con almohadilla térmica para maximizar la superficie de contacto con la unidad SSD y mejorar la transferencia de temperatura evitando el estrangulamiento térmico. Algo que a veces pasa desapercibido pero es muy importante para poder disipar el calor son las capas de cobre en el PCB. En este motherboard tienen el doble de tamaño con respecto a generaciones anteriores y ayudan a reducir la temperatura de los componentes al menos en un 3% más. Esto se debe a su alta conductividad térmica y a su menor impedancia. Acerca de la refrigeración activa encontramos conectores para múltiples dispositivos de enfriamiento. Tenemos un conector para el cooler del CPU, un conector para cooler de sistemas líquidos para el CPU, 3 conectores para cooler del sistema y un conector para coolers o bombas de sistemas water cooling. Todos estos conectores son compatibles con PWM y DC de 12 voltios. Y para que toda esta refrigeración actúe correctamente optimizando el enfriamiento de la placa, disponemos de 6 sensores de temperatura distribuidos estratégicamente. Uno en el área de los MOSFETs, uno en el CPU, uno en el slot PCI Express principal, uno en el área del chipset, uno en la esquina inferior izquierda y otro en la esquina inferior derecha. El comportamiento de los coolers y sistemas líquidos de refrigeración que instalemos los vamos a poder configurar desde SmartFan 6, pudiendo definir curvas de funcionamiento para cada ventilador según las temperaturas detectadas en cada área de la placa y creando perfiles para diferentes escenarios de uso como gaming o productividad. En caso de querer instalar dispositivos de iluminación o si los coolers de los sistemas de refrigeración disponen de capacidad lumínica, tenemos 4 conectores. 2 de estos son para dispositivos RGB tradicional y los otros 2 son para dispositivos ARGB o aderezable RGB digital, que a diferencia del RGB tradicional nos va a permitir configurar efectos de color como arcoíris, ondas multicolor, etc. Toda esta iluminación la vamos a poder personalizar desde el software RGB Fusion 2.0 de Gigabyte. Ya acercándonos al final de este video, vamos a detallar los conectores perimetrales adicionales que encontramos en la placa y que hasta ahora no habíamos detallado. Tenemos un conector para el panel frontal del gabinete, un conector para el audio del panel frontal, un conector para la salida óptica de audio digital SPDIF, un conector para USB tipo C con soporte USB 3.2 generación 1, un conector para USB 3.2 generación 1, 2 conectores para USB 2.0, 2 conectores para instalar placas de expansión con tecnología Thunderbolt, un conector TPM, siglas de Trusted Platform Module, útil para quienes vayan a instalar Windows 11, un botón de reset y el botón QFlash Plus para actualizar el BIOS desde el puerto USB dedicado que ya vimos en el panel trasero de puertos y conexiones. Como software adicional tenemos Norton Internet Security en versión OEM y Realtek Gaming LAN Bandwidth Control Utility. Y para configurar y optimizar el funcionamiento del sistema, Gigabyte nos brinda EasyTune, System Information Viewer, Fastboot, GameBoost, On-Off Charge y Smart Backup, entre otros. Bueno, hemos llegado al final de este review donde vimos el motherboard de Gigabyte Z690UD-AX DDR5. Como ya dijimos, es la versión que tiene conectividad inalámbrica. Luego tenemos el Z690UD DDR5, el cual no cuenta con antena, y luego tenemos las dos versiones para memorias DDR4. Así que si estás pensando en armar un equipo de gama media alta para aprovechar todo el potencial de la 12ª generación de procesadores Intel con todo el poder de las memorias DDR5 y el estándar PCI Express 5.0, o querés actualizar tu PC actual manteniendo tus memorias DDR4, Gigabyte
GB nos trae 4 alternativas de su línea Z690UD. Adquirí todos los motherboards Z690UD de Gigabyte en libreopcion.com, la manera más simple de comprar tecnología. ¡Te esperamos! Si querés saber más acerca de estas placas madre, podés visitar sus sitios web oficiales, donde vas a poder encontrar información más detallada, descargar software y utilidades e incluso contactar a su fabricante. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. Y no dejes de visitar libreopcion.com para obtener los mejores precios en tecnología. ¡Hasta la próxima!